Longitud de arco. Esta materia es de primero medio, para tanto el A como el B. Nosotros lo que estuvimos viendo en las clases que nos vimos la semana pasada fue, bueno, primero un recordatorio de lo que es círculo, circunferencia, cuál es la diferencia y algunos elementos secundarios. En el caso del A, nosotros no alcanzamos a ver todos los elementos secundarios, pero en el B sí. Elementos secundarios teníamos radio, ¿cierto? Teníamos diámetro, el centro, obviamente. Teníamos las cuerdas, las tangentes, las secantes. Las tangentes y secantes fueron las que no alcanzamos a ver con el primero A. Pero toda esa información está en el PPT, donde están todas las definiciones y los dibujitos para que se entiendan. La longitud de arco, que el arco es el otro elemento secundario que tenemos aquí dentro de la circunferencia, hace referencia a una parte de la circunferencia que es el borde del círculo, ¿cierto? Dijimos. Entonces estamos hablando de aquí de una partecita, ¿ya?, de la circunferencia. Por ejemplo, podríamos hablar de este arco. Ahora, este arco nosotros podemos aquí delimitarlo por estos puntos, que van a ser el punto A y el punto B, que es donde termina y donde empieza nuestro arco. ¿Y esto de dónde viene? Viene desde el centro, de hecho. ¿Por qué elementos? Por radios. También podrían ser por diámetros, pero sí o sí tiene que pasar por el centro. Entonces tenemos dos radios, que estos dos radios miden lo mismo. Ya en este caso le vamos a colocar R. Y la amplitud de esto, porque va a depender si esto está más separado, ¿cierto? Está más junto, va a ser más pequeño o más grande. Depende de un elemento que está aquí, que es el ángulo, que le vamos a llamar alfa en este momento. Si nosotros queremos saber cuánto mide eso, tenemos que utilizar una fórmula, que es la que tienen también en el Power, que es cómo nosotros podemos calcular esto. Para poder entender bien eso, tenemos que trabajar con las partes de la circunferencia. Si yo tengo, por ejemplo, una circunferencia completita, la circunferencia, el ángulo que está aquí al centro, son 360 grados porque esa es la vuelta completa. ¿Qué pasa si yo la divido en 4 partes? En teoría, 4 partes iguales. Cada parte es un cuarto de circunferencia, pero eso en grados, ¿qué es lo que significa? Significa que yo el 360 lo estoy dividiendo en 4. Si yo divido 360 en 4 partes iguales, eso nos da 90. Eso significa que cada uno de estos tiene 90 grados, ¿cierto? Que lo representamos con el cuadradito en la esquina. Si lo dividieran en 6 partes, sería cada una de las partes mediría 60 grados. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos que de esta circunferencia yo tengo aquí 30 grados, ¿a qué parte de la circunferencia corresponde este pedacito de arco? Tendríamos que ver 30 partido en el total, que son 360. O sea, tengo 30 partes de 360, o 30 grados de 360 grados. Podríamos simplificar 0 con el 0, luego el 3 con el 36, al dividirlo por 3, 1, 12. Eso significa que eso está representando una doceava parte de la circunferencia completa. Eso es como para empezar. Ahora, si nos vamos ya a la longitud de arco, que si yo quiero saber cuánto mide ese arco no se mide en grados en el fondo, se mide en centímetros, o en metros, o en kilómetros, dependiendo de la unidad de medida. Entonces, si yo quiero saber cuánto mide eso, yo podría saber primero cuánto es el total del perímetro de la circunferencia y basándome en eso ver, pero esto representa tal parte de la circunferencia. Por ejemplo, si el perímetro total de la circunferencia es 40 pi centímetros y esto representaría, por ejemplo, un cuarto, yo tendría que dividir 40 pi en 4 y eso nos daría 10 pi, por lo tanto esto mediría 10 pi centímetros. Veámoslo con fórmula. La longitud de arco que le llamamos nosotros, de arco, ¿ya?, va a ser igual al perímetro, que es 2 por pi por r, eso partido en el total, que son 360 partes, porque esto se divide por grados, y a su vez lo multiplicamos por cuántas partes de esos 360 tenemos. ¿Quién nos representa cuántas partes nosotros tenemos? El ángulo que se forma ahí al medio, el alfa. Por lo tanto, para conocer longitud de arco, nosotros necesitamos conocer cuánto mide el radio y cuál es el ángulo del centro. Que si quiero sacar la longitud del arco acá, primero necesito aquí algunos datos. ¿Qué datos dijimos que necesitábamos? Necesitamos cuánto mide el radio. Podríamos decir, por ejemplo, que el radio mide 5, ¿ya?, y que el alfa mide 60.
por decir algo. Eso nos lo va a decir el ejercicio. En el caso de la guía viene determinado, les va a decir radio mide tanto, el ángulo mide tanto, o diámetro mide tanto, el ángulo mide tanto. Si me dan el diámetro, recordemos que el radio siempre es la mitad del diámetro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Reemplazamos acá en la fórmula. La longitud de arco sería igual a 2 por pi. Vamos a dejar pi como pi en este caso. Más adelante vamos a reemplazarlo por otros valores, pero por ahora lo vamos a usar como pi. Por el radio, que el radio mide 5. Le vamos a colocar aquí unidad de medida. Centímetros. 5. Por el alfa, que el alfa es el ángulo, 60. Y eso está partido en 360. Reemplazamos primero entonces en la fórmula de la longitud del arco. Luego, ¿qué hacemos? Simplificamos. El 360 con el 60 se pueden simplificar por 60. 1, y este es 6. Y el 6 se puede simplificar con el 2, 1, y este sería 3. No hay nada más que se pueda simplificar, entonces simplemente multiplicamos. 1 por pi por 5 por 1. Y eso sería 5pi. Y en el denominador nos quedó el 3. Esto podríamos pasarlo a decimal, pero es un decimal infinito periódico, por lo tanto, igual es más complicado si lo quieren sacar mental, algunos se equivoquen. Yo prefiero que lo dejen en fracción, a menos de que el ejercicio lo pida en decimal. Pero siempre como fracción irreductible, ¿ya? Eso es súper importante. Y luego simplemente le agregamos la unidad de medida, que en este caso, como estamos hablando de la longitud del arco, estaríamos hablando de una parte del perímetro, por lo tanto solamente está en centímetros y no en centímetros cuadrados, que sería si no hubiesen pedido un área. Importante acá porque yo sé que hay algunos que se confunden con esto de la simplificación. Otra forma de hacer esto es, antes de simplificar, multiplicar 2 por 5 por 60, y eso dejarlo partido en 360, que en este caso nos daría 600 partido por 360, y eso simplificarlo, van a llegar al mismo resultado. Ahora, puede que se demoren más, puede que se demoren menos, va a depender de cada uno. Ahí ustedes ven qué es lo que les resulta más sencillo. Eso es longitud de arco, y eso es lo que tienen que aprender a hacer esta semana, y lo tienen en la guía. Igual que cualquier cosa, van a quedar los videos y me pueden escribir al correo para que vean las dudas. ¿Ya? Eso es para primero medio.